Hola, yo soy la profesora Marian Hanson y me corresponde desarrollar la clase número 2 de Pedagogía Sociocrítica. Tenemos allí los parámetros teóricos y metodológicos de la pedagogía crítica como estrategia para la construcción de una educación para la libertad. Con relación a este título de esta clase debemos empezar diciendo que la pedagogía sociocrítica es o pedagogía crítica o pedagogía emancipadora o pedagogía para la liberación, que es pedagogía para la libertad, exactamente ese enunciado que ustedes tienen allí. La otra cosa que debemos aclarar es ¿qué entendemos por pedagogía? De entrada, la pedagogía no es metodología, como la entienden muchas personas dentro de una racionalidad instrumentalista de la pedagogía. Las pedagogías, no existe una sola pedagogía, existen pedagogías. ¿Por qué? Porque las pedagogías son las concepciones que se tienen de la educación dentro de los distintos paradigmas filosóficos, que realmente son tres. Después, más adelante, vamos a ver cómo entiende la pedagogía sociocrítica ese paradigma filosófico, y detrás de las ideologías están los paradigmas filosóficos. ¿Por qué? Porque los paradigmas filosóficos tienen una forma de entender al hombre y a la mujer, o al ser humano, como lo definen, si un objeto, como un objeto, tienen una manera de entender cómo es la realidad, qué es la realidad, cómo es la realidad, ontológicamente hablando. Es decir, si la realidad es objetiva o es subjetiva. El otro parámetro filosófico sería la concepción del conocimiento que se tiene, si el conocimiento es teórico, práctico, o las dos cosas, vinculación, teoría, práctica, o vinculación, teoría, práctica, praxis. Y cada uno de los paradigmas filosóficos lo entiende de una u otra manera. Y también tenemos el paradigma filosófico criticista, bueno, también tenemos la concepción epistemológica, desde el punto de vista filosófico, es cómo se produce el conocimiento, cómo se vincula el conocimiento entre la teoría y la práctica. Y si al final se convierte en una vinculación teoría-práctica, praxis. Cuando la gente habla de praxis, no es lo mismo hablar de práctica que de praxis. ¿Por qué razón? Porque la praxis es la práctica inmediata, utilitaria, la que uno realiza mecánicamente, y es producto de la reflexión sobre esa práctica de todos los días. La pedagogía crítica, para empezar, es, ya lo dijimos, se puede denominar crítica, sociocrítica, emancipadora o liberadora, y es una concepción, paradigma o modelo de la educación que la considera como un proceso y un hecho político. La gente habla, no, la educación es un hecho, o la educación es un proceso. No, la educación es a una misma vez, dialécticamente, es hecho y es proceso, y es un hecho político. En el capitalismo, en las racionalidades del capitalismo, se entiende que la educación no debe ser neutral. Y resulta que la educación es un hecho político que interroga sobre ideología y política, y por tanto ni neutral ni descontextualizada. Es decir, que en la pedagogía uno debe tomar una posición ideológica. Por tanto, no es neutral. Y no es neutral en el momento de que la concepción de la pedagogía del hombre, de la mujer, del sujeto, es una concepción que concibe al ser humano como un sujeto social. Es decir, es un sujeto porque es subjetividad, pero es también presencia física, es objetividad, pero también a su vez es contextualizado en un contexto sociohistórico o histórico-social determinado. Asumiendo un compromiso ético, la pedagogía crítica asume, en tanto interroga sobre la ideología y la política, es un compromiso ético que se asume con la sociedad donde ella se desarrolla. Que fomenta la reflexión, esto es importantísimo que la gente lo sepa, ¿no? Que fomenta la reflexión, el análisis y el cuestionamiento sobre la realidad sociopolítica. ¿Por qué? Porque no es neutral, está contextualizada en un contexto sociohistórico determinado, en un contexto sociopolítico determinado, en la que se encuentran inmersos las y los sujetos de la formación. Por el otro lado, es una práctica transformadora o praxis militante. El que es pedagogo crítico es militante, es contrahegemónico, es antiimperialista, es revolucionario, es humanizante y radicalmente democrático. La pedagogía sociocrítica, como los demás paradigmas pedagógicos, además las concepciones pedagógicas, va más allá de los espacios
formativo de los espacios escolares, propiciando los cambios, las transformaciones de la sociedad. Luego es un proceso, vamos a verlo como un proceso de mediación en la formación de una nueva subjetividad que responde a las contradicciones que existen en la sociedad, es decir, a la superación de esas contradicciones. Y algunos de los principios que orientan la acción pedagógica crítica es la horizontalidad, es decir, la dialogicidad. Recuerden, Freire habló de dialogicidad, de un diálogo de saberes, y por eso él planteó que la educación es dialógica. La participación democrática, participativa y protagónica, tal como lo establece nuestra Constitución en lo que debe ser nuestro modelo sociopolítico. La solidaridad, la corresponsabilidad, todos somos corresponsables en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los procesos formativos. ¿Por qué? Porque nadie, de acuerdo con Freire, nadie enseña a nadie, todos aprenden de todo. Luego está la democracia participativa y protagónica, ya lo dijimos, es un proceso profundamente y radicalmente protagónico. También la pedagogía sociocrítica o pedagogía crítica se llama pedagogía radical, porque va desde la raíz. La cooperación, la organización y la unión. Hay otros principios, otros valores, pero no los vamos a mencionar en este momento. Ahora, ¿cuáles son los postulados de la pedagogía sociocrítica? Por supuesto que lo que nosotros vamos a presentar como los postulados de la pedagogía sociocrítica, lo que llamamos parámetros teóricos, están encadenados, están estrechamente vinculados unos con otros. Y la pedagogía sociocrítica parte del contexto, ya lo dijimos, que es contextualizada, situada, si quieren llamarlo lugarizada, la formación, y por supuesto ese contexto está dentro de una realidad, y esa realidad tiene dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de la realidad? Lo político, lo económico en primera instancia, lo social, lo cultural. Entonces, responde al contexto en sus distintas dimensiones y el contexto es la realidad, donde está inmersa la acción formativa de los pedagogos críticos. Después tenemos los contenidos problematizadores. Nosotros empezamos hablando, establecemos contenidos, pero no damos los contenidos como cuestiones estáticas hechas, sino más bien dinámicas, donde la gente empieza a cuestionar, empieza a reflexionar, empieza a analizar, pero hay una cosa muy importante que no solamente es a criticar, pero no solamente es la crítica por la crítica, sino también proponiendo soluciones a los graves problemas que aquejan a la gente en la sociedad capitalista. Después tenemos la de participación democrática y protagónica. Es fundamental esto como postulado en la pedagogía crítica, ya lo dijimos también en la comunicación dialógica. La democracia participativa y protagónica, ¿qué implica? Implica diálogo. Después tenemos que los fines y principios últimos de la pedagogía sociocrítica son la humanización, y ya vamos a ver por qué es humanización muy importante aquí, la democratización, ya hablamos de democracia participativa y protagónica, que es un modelo radical. Es importante la democracia participativa y protagónica como postulado fundamental de la pedagogía sociocrítica. Y además, en consonancia y en estrecha relación con la pedagogía, con la participación democrática y protagónica, la comunicación dialógica, el diálogo, que sea horizontal es fundamental como postulado de la pedagogía sociocrítica. ¿Cuáles son las bases teóricas y los representantes principales de la pedagogía sociocrítica? Primero, que dentro de la concepción filosófica está el criticismo. Esta concepción del sujeto y del objeto dentro de la pedagogía sociocrítica es fundamental. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros partimos de una concepción epistemológica en la pedagogía sociocrítica, porque es cómo se produce el conocimiento. Eso es lo que es la epistemología, en términos, vamos a decirlo, generales y en términos simples, ¿no? Entonces, en la pedagogía sociocrítica, el criticismo, la filosofía criticista, concibe al ser humano como que es a una misma vez sujeto y objeto. Es decir, que están estrechamente relacionados, dialécticamente relacionados, integrados, vamos a llamarlo así. Bueno, los otros fundamentos son el materialismo histórico y la Escuela de Frankfurt. El materialismo histórico, ya sabemos quién es su autor fundamental, que es Carlos Marx. Y por el otro lado tenemos la Escuela de Frankfurt,
donde el aporte fundamental lo da Jürgen Habermas, con su teoría de la acción comunicativa, porque si la pedagogía sociocrítica es diálogo de saberes horizontales, bueno, estamos hablando de comunicación, de acción comunicativa, tal como lo plantea Habermas. ¿Cuáles son los representantes principales de la pedagogía sociocrítica? En nuestra América, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Paulo Freire y Hugo Chávez. Hemos estado revisando en estos días algunas cuestiones sobre pedagogía crítica y nos damos cuenta que Chávez fue un pedagogo crítico fundamentalmente y dialécticamente que realizó una vinculación estrecha entre teoría y práctica, que es otro de los principios de la pedagogía sociocrítica. Y una de las cosas que se plantean allí es esto como principio, la estrecha vinculación entre la teoría y la práctica, porque el criticismo es eso, y es vinculación teoría, práctica, praxis. Y la praxis es la práctica transformadora, ya lo mencionábamos anteriormente. En Europa, ¿quiénes son los principales representantes? Canadá y Estados Unidos. Porque además debemos decir que Simón Rodríguez es el precursor de la pedagogía sociocrítica, que Paulo Freire es el padre de la pedagogía sociocrítica. Y todos los demás autores, Simón Bolívar fue discípulo de Simón Rodríguez. Y Paulo Freire es el padre de la pedagogía sociocrítica porque retoma algunos de los conceptos que plantea Simón Rodríguez y los incorpora a su trabajo con los pobres, los vulnerables de la sociedad brasilera en un momento histórico social determinado, que era que se estaba saliendo de la dictadura, la gente no podía votar, el que no sabía leer no podía votar, y Paulo Freire emprendió una campaña de enseñar a leer a la gente para que la gente pudiera votar. Después tenemos que en Europa, Canadá y Estados Unidos tenemos a Antonio Gramsci, es pedagogo crítico. Hay un norteamericano, canadiense, Henri Giraud. Después tenemos a Peter McLaren y tenemos un autor muy interesante, que es el autor reciente, hay que estudiarlo bastante, que es Zygmunt Bauman, que es el autor de la modernidad líquida, la sociedad líquida, que diferencia la modernidad sólida de la modernidad líquida y que tiene implicaciones, porque si no se desarrolla el pensamiento crítico desde un enfoque de la pedagogía crítica, según este autor y según lo que somos pedagogos críticos, no podemos sobrevivir a esa modernidad líquida que es volátil, que es circunstancial, que es efímera, ¿no? Que no tiene permanencia en el tiempo. Después tenemos, bueno, ya dijimos que el contexto tenía que ver con la sociedad. Y en la sociedad se establecen las relaciones, las dimensiones de la realidad, que además son dimensiones que están estrechamente relacionadas también. Está lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Y por supuesto que en esa sociedad hay un concepto que es muy preciado para los que nos ubicamos en las tendencias marxistas, criticistas, las relaciones sociales en esos diferentes ámbitos, cómo se dan esas relaciones sociales. Después tenemos, desde el punto de vista metodológico, que ustedes lo mencionan acá en esta clase, deberíamos trabajarlo. La comunicación es dialógica y en los procesos formativos, el proceso se plantea como un encuentro humano, es un encuentro entre la gente, entre los sujetos sociales que están involucrados en ese proceso formativo, donde se debe facilitar el diálogo de saberes. Porque la gente en el mundo académico tradicional, en el mundo académico de la reacción, no se considera el saber popular como conocimiento y resulta que para los pedagogos críticos, el saber popular es tan importante, el saber ancestral es tan importante como el saber académico. Y esos dos saberes entran en diálogo. Bueno, la comunicación dialógica, ya dijimos que era un postulado fundamental dentro de lo que es la pedagogía sociocrítica. Y metodológicamente, ¿cómo se plantea esa comunicación dialógica? Como un encuentro humano. Porque digamos que la pedagogía sociocrítica, entre sus fines fundamentales está la humanización, porque dejas de concebir al ser humano como un objeto cuando tú lo concibes como, Freire hablaba de la concepción bancaria de la educación. ¿Qué es lo que dice la concepción bancaria de la educación? Que el ser humano es un recipiente donde otro que sabe y uno que no sabe, el que sabe le va depositando los conocimientos a la gente, es decir, que es como un banco, pues, donde vas depositando
Y si la gente procesó, aprendió, no es problema del que sabe, problema del que no sabe si entendió o no entendió. Entonces, se facilita el diálogo de saberes, que es muy importante, entre el saber popular y el saber académico. Es tan importante el saber popular como el saber académico. Utilizando diversidad de fuentes comunicacionales. Fíjense que aquí estamos trabajando vía digital, por medios electrónicos, vamos a decirlo de esa manera, pero esta es una fuente comunicacional, pero también es muy apreciada entre los pedagogos críticos la presencialidad. Entonces nosotros hablamos de educación multimodal, es decir, por distintas modalidades podemos trabajar y generalmente podemos trabajar y trabajamos a través de estos medios digitales, pero también en la presencia de la gente. Centramos más en la presencialidad que en la comunicación de otro tipo. Y lo centramos más porque como estamos hablando de un encuentro humano, donde hay dialogicidad, no es lo mismo establecer un diálogo en la presencia de la gente, como entre los sujetos, donde hay una intersubjetividad, que hacerlo a través de un medio digital. Sigamos. Es acción comunicativa que propicia dialogicidad, reciprocidad y horizontalidad. A veces cuando es a través de un medio digital es muy difícil la dialogicidad y la reciprocidad entre los sujetos de formación, porque en la pedagogía crítica tanto el que está formando como el que se está formando, ambos tienen los dos roles. El que aprende enseña y el que enseña aprende. El docente aquí o la persona que forma también es sujeto de formación junto con nosotros. Es una forma de concretar la emancipación desde los saberes, conocimientos, sentires y haceres particulares de cada participante. Es decir, que desde la experiencia de cada quien, desde lo que la gente siente, desde lo que la gente piensa, desde las opiniones de cada quien, se concreta la emancipación. Porque cada opinión, cada cosa que piensa cada quien, cada opinión es importante en la pedagogía sociocrítica. Pero al final, en ese proceso intersubjetivo, se construye el conocimiento. Porque además en la pedagogía crítica también se propende a la producción de saberes, a la generación de saberes. Y esos saberes deben ser sistematizados. Se da en un contexto de construcción grupal o colectiva, no solamente es un proceso individual, como puede ser en unas condiciones de una racionalidad instrumentalista o una racionalidad desde la perspectiva cognoscitivista, pero se construye el conocimiento en colectivo, no se da en forma individual. Inclusive en los procesos investigativos el otro y los otros y las otras son importantísimos porque se debe establecer un diálogo entre el que investiga con el investigado, pero resulta que el investigado también está en una relación de investigación del otro, porque lo está observando, está valorando, está pensando, está cuestionando, está criticando, está reflexionando sobre lo que el otro, y está buscando también construir soluciones a los problemas. Por supuesto, entonces se da un contexto de construcción grupal, no es individual, permite la construcción de acuerdos y consensos con las fuerzas sociales, políticas institucionales de la sociedad actual. La pedagogía crítica, si estableces el diálogo, si produces un encuentro humano, si produces saberes desde el diálogo entre los saberes, bueno, estás tratando de construir algunos acuerdos y consensos porque se busca la transformación de la sociedad. La participación democrática y protagónica es fundamental en este modelo de formación, en este modelo, en esta concepción pedagógica, en esta concepción de la educación, porque promueve la reflexión, ya lo dijimos, el análisis y la síntesis creativa. Cuando hablamos de síntesis creativa, porque no solamente es criticar, sino también es crear nuevas respuestas a los problemas. Ahora, ¿cómo deben ser esas respuestas a esos problemas? No pueden ser como las soluciones que genera el capitalismo, sino las soluciones que se deben crear desde el socialismo. Porque desde el capitalismo, ¿qué es lo que se promueve? Desde una racionalidad instrumentalista, que el sujeto sea, el hombre, la mujer, el sujeto individual, sea el que recibe lo que el capitalismo genera como solución. Y los que saben, se generan soluciones. En cambio aquí no, aquí es la construcción entre todas y todos. Pues a partir de la visión y opinión
de cada uno de los integrantes de un grupo para la formación, se posibilita la construcción de saberes. Entre todos, pues es una construcción colectiva, ya lo hemos señalado. Y el proceso formativo tiene entre sus finalidades activar lo sociocomunitario y el poder popular. Si nosotros no activamos el poder popular y no activamos lo sociocomunitario, nosotros no estamos haciendo pedagogía crítica, pues ya lo dijimos al principio. La pedagogía sociocrítica va más allá del ámbito escolar, porque ¿dónde aprende la gente? En su realidad concreta, en su familia, en su comunidad, en su localidad, en su región, en su estado, en su región y por supuesto a nivel nacional. Y todo eso, por supuesto, está impactado por las cosas que ocurren en el mundo. Cuando hablamos de contenidos problematizadores, que es uno de los principios fundamentales de la pedagogía crítica, y que Freire planteó los contenidos en forma de preguntas problematizadoras, preguntas generadoras. ¿Por qué son contenidos problematizadores? Porque devela las raíces históricas y geopolíticas del poder hegemónico. O sea, la pedagogía crítica va contra el poder hegemónico. ¿Cuál es el poder hegemónico? El poder del capitalismo. Identifica las contradicciones entre la teoría y la práctica. Hay un axioma fundamental en la pedagogía sociocrítica. Tiene que haber vinculación entre la teoría y la práctica, para que se convierta en práctica para poder transformar la realidad. El maestro de este axioma fue Hugo Rafael Chávez Frías. Hacía lo que decía, lo que pensaba y fue transformando la realidad. Ya nosotros los venezolanos y las venezolanas no somos los mismos antes de que empezara la revolución con Hugo Chávez Frías. Y fue el gran maestro crítico, pedagógico, sociocrítico de todas y todos nosotros los venezolanos. Uno de los ejes formativos son las experiencias de la gente, importante partir de la experiencia, los problemas y las necesidades reales de los colectivos sociales, eso es el centro. Fíjense que no partimos de lo que el que va a formar o los que planifican la formación deciden cuáles contenidos, no, sino cuáles son los problemas que tiene la gente y cómo los vamos a criticar, vamos a resolver, dentro de qué orden están, si tendemos a construir el socialismo o estamos reproduciendo el capitalismo. Y las necesidades reales de los colectivos sociales, o sea, eso es importantísimo. Así como los conocimientos y las diferentes lecturas de la realidad de los sujetos sociales, las cuales aparecen marcadas por la posición de clase. No es lo mismo como la mayoría del pueblo venezolano lee la realidad, como lee la realidad quienes tienen el poder económico. Son dos cosas distintas, porque las necesidades de los que no tenemos el poder económico son distintas a los que lo tienen, absolutamente distintas. Pero de todas maneras en la pedagogía crítica hay que aclarar, y lo planteó Simón Rodríguez, que había que liberar a todos los hombres, no solamente a los pobres, los vulnerables, las mujeres, los indígenas, los africanos, los afrodescendientes, no, es todo para que todos seamos iguales. Ese es el gran ideal de la pedagogía crítica, porque si no, no es un proceso humanizador ni democratizador, debe haber igualdad para todos y todas. Posibilita la sistematización y la producción de saberes. Aquí hablamos no solamente de conocimientos, sino conocimientos, y los conocimientos los vinculamos a el pensar, el saber, el sentir y el hacer. Porque nada hacemos con solamente cuestionar, solamente criticar, solamente decir, sino cómo lo sentimos, porque lo que uno no siente no te permite transformar la realidad, porque no te apasiona, no te lleva a transformar la realidad. Orientados a la construcción y desarrollo de contenidos teóricos, metodológicos, instrumentales e instrumentales en las distintas áreas del conocimiento. En este caso es vida y obra del libertador Simón Bolívar. Nada más y nada menos. Imagínense ustedes las implicaciones teórico-prácticas que tiene el que ustedes estén cursando este diplomado. Bueno, vamos con los fines últimos de la pedagogía sociocrítica. Los fines últimos de la pedagogía sociocrítica son la humanización, la democratización y la transformación social. Y no es cualquier transformación social, no es la transformación social para reproducir el capitalismo, es la transformación social para que nosotros podamos construir el socialismo.
propicia la revisión de las prácticas cotidianas. La pedagogía sociocrítica no tiene que ver con lo que está por allá, por el otro lado, no. Tiene que ver, pero en dialécticamente, pero va a la revisión de las prácticas cotidianas, porque en lo pequeño es donde uno puede hacer las transformaciones, desde lo chiquito, desde lo inmediato. Por supuesto que esto tiene trascendencia para otros espacios más amplios, para que tengan un impacto a nivel nacional, en un estado, en una región, a nivel nacional, a nivel nuestro americano, a nivel mundial. Y el fortalecimiento, las prácticas cotidianas y aquellas que estén dirigidas al fortalecimiento para permitir la promoción de una nueva sociedad. Se trata de formar una nueva sociedad a partir de la formación de una nueva subjetividad de un ser humano que sea más crítico, más reflexivo, más propositivo, más democrático, más sensible, más solidario. Bueno, de acuerdo con los principios que hemos planteado casi que al inicio de esta presentación, tiene que ver con esos valores y esos principios. Rompe el status quo como reproductor del orden de dominación y de desigualdad. O sea, eso es la pedagogía crítica, por eso que somos transformadores, somos humanizadores, somos democratizadores. Es una práctica transformadora, una praxis militante. Si es práctica transformadora, es praxis y es militante. Tienes que estar comprometido con esos valores y comprometido con la sociedad, inclusive contigo mismo, partiendo de la autocrítica además. Ese es un ejercicio fundamental para los pedagogos críticos. Anticonservadora, revolucionaria y antiimperialista. Bueno, esta fue la clase sobre pedagogía crítica en el diplomado Vida y Obra del Libertador, y sigan nuestro canal.